miedo hoy en día y cuál es la preocupación, si diríamos mejor empleando la palabra, por la cual ustedes en algún momento están diciendo que se haga urgentemente esta rectificación? Comienzo, Julia Regina. Bueno, el temor que existe es de que ya en otros países se está tratando o se ha redefinido el matrimonio o se está reinventando el matrimonio, y nosotros no podemos permitir que eso suceda en este país, porque dijo estar de acuerdo con esta reforma, pero que tenía unos puntos en los que no estaba de acuerdo y que ellos proponían una redacción nueva. Esto significaba tirar a la basura todo lo que se había logrado, empezar nuevamente el proceso, hacer una nueva reforma constitucional para ser ratificada hasta el siguiente periodo, o sea, en el periodo que estamos ahora, 2009-2012. Estamos en 2012, han pasado 3 años y esto todavía no se ha dado. Y ahora ellos niegan a ratificar esta reforma constitucional. Nosotros, como Sí a la Vida, estamos, y además como parte de esta red familia que se ha formado con muchas organizaciones no gubernamentales, con líderes de iglesias y diferentes grupos a favor del matrimonio, lo que les estamos solicitando es que honren su palabra, que cumplan ese compromiso que adquirieron en el 2009 y que ratifiquen la reforma constitucional antes de que termine este periodo. Pero nosotros proponemos que lo hagan antes de las elecciones, porque el matrimonio, como dijeron ya el doctor y el licenciado, el matrimonio es la protección que tiene la familia para que la sociedad funcione bien. Cuando la familia está enferma, la sociedad está enferma. Esa es la creación, así ha sido la creación, eso es por ley natural. Si no queremos mencionar a la religión y queremos dejar a la religión aparte, la ley natural es así, que nacemos hombre y mujer complementarios para formar una familia. ¿Cuál es la experiencia o qué se puede sacar de la experiencia que han tenido otros países, Julia Regina? Y ya, porque quiero entrar a otro escenario también con Federico, un escenario un poquito más de lectura política, sobre todo porque si vemos un poco la lista de aquellos países que permiten el matrimonio gay, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre esta forma de concebir este tipo de relaciones a la que nosotros como países tenemos? ¿Qué ha pasado allá? Bueno, le está pasando lo mismo que ha pasado cuando se ha legalizado el aborto, por ejemplo, que al principio no se sabía cuáles iban a ser las consecuencias, pues se sabía que en el aborto se mata a un niño y la mujer sufre también todo tipo de riesgos, pero no se sabía lo que pasaba ya en las personas, no contaban porque era nuevo. Esto está, el matrimonio, o como lo quieren llamar ellos, porque no es un matrimonio, entre personas del mismo sexo. Ahora están empezando a crecer los niños que fueron adoptados en esas familias y están contando el sufrimiento que han tenido, una vida dura que han tenido de sobrevivir con un papá o con una mamá que está viviendo con otra persona de su mismo sexo, una relación amorosa. Y pues hasta ahora, como le digo, están empezando a salir todos estos jóvenes, y lo importante de esto no es solo la unión entre personas del mismo sexo, sino que ahora se está viendo también que en los otros países están pidiendo personas hasta que se quieren casar con su mascota, personas que tienen como llaman ellos, la orientación sexual de que no les gusta estar solo con una mujer o solo con un hombre, sino que se quieren casar con varios hombres o con varias mujeres. Ahora hay tantas opciones sexuales que cualquiera puede inventar o reinventar el matrimonio de acuerdo a su gusto. Entonces, esa puerta no podemos permitirla que se abra en nuestro país. Que piensa con seriedad y responsabilidad no tiene claro este concepto de que esos hogares que quedan sin la figura del padre, otros sin la figura de la madre, y a veces la total falta de los dos, ha provocado resultados muy negativos. Es decir, estos niños, ante lo que decía el licenciado Hernández, de que necesitan una figura a la cual imitar, han estado buscando otros patrones a los cuales imitar, y posiblemente se encuentran muchos de ellos con los patrones de personas o conforman en su mente héroes que no convienen. En lugar de que su padre sea el gran héroe que incluso le está dando identidad, muchas veces buscan otros ídolos, otros héroes, llamémoslo de esa manera, otros héroes, y de esa manera el niño se va deformando en cuanto a sus valores, en cuanto a su conducta. Yo decía el otro día, por ejemplo, un niño de 5 años aquí en nuestro país sabe cómo matar,
Fíjense qué claro es el concepto que precisamente la licenciada de Cardenal decía respecto a la imitación que hacemos o los niños hacen de sus padres. Y los papás no son los que les enseñan a los hijos a matar. Pero si usted le pregunta en este país a un niño de 5 años cómo se mata, jamás un niño le va a contestar que le apunte al dedo gordo del pie. No, le va a decir exactamente a dónde le tiene que apuntar. Lo cual nos habla de que los niños son, como decimos en palabras muy sencillas, esponjas que están absorbiendo el mundo que les está rodeando. Y si no está esa figura del padre, si no está esa figura de la madre, que son los que más le aman a ese niño, son las personas más cercanas a ese niño, este niño va a buscar otros parámetros ante los cuales poder desenvolverse en la vida, y esos parámetros podrían ser malos para el niño. Y perdón, Ernesto, que te interrumpa en el orden que llevas de la entrevista, pero el pastor Navas acaba de decir algo que es bien clave: el amor incondicional. Fíjate que la familia es el único ámbito en la vida de un ser humano donde se te ama de manera incondicional. Y las estadísticas mundiales muestran esto que estamos mencionando aquí los tres, que cuando en la familia hay desintegración familiar o disfunción familiar, esto lo que causa a los niños es menos posibilidades de tener oportunidades que van a tener los niños que crecen en una familia estable y segura. No es un invento, son estadísticas mundiales, no es que lo garantice 100%, pero las estadísticas muestran de que un porcentaje altísimo de los niños que han crecido en familias estables, en familias seguras, donde está el papá y la mamá luchando por sacar adelante a esos niños, esos niños tienen mejores oportunidades en todo sentido, sacan mejores notas, terminan la escolaridad, evitan la drogadicción, evitan problemas de la delincuencia juvenil. Los muchachos que andan ahora en las maras, en las pandillas, estos vienen de familias disfuncionales, casi el 100% vienen de familias disfuncionales o desintegradas. Cuando yo empiezo a llamarle derecho a cada opción de vida que se presenta, abrimos la puerta a una forma de entender el derecho muy peligrosa, porque tú no puedes llamarle derecho a todo. Si empiezas a llamarle derecho a todo, nada va a ser derecho. Es como el tema de la verdad, ¿verdad? Si llamo verdad a todo, entonces nada es verdad, porque eventualmente van a colisionar entre sí las verdades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con respecto a las instituciones. Por eso es que instituciones básicas, claves para la sociedad como la familia, tienen que ser garantizadas, ya no solamente por la sociedad en su conjunto, por el Estado mismo. Es más, yo recuerdo, no se me olvida porque me impresionó mucho, hace un par de años asistimos como Cámara de Comercio, digamos, a un intercambio de posiciones sobre el tema de cuál era la fuente de los problemas que teníamos en el país de seguridad. Y recuerdo que después de hacer una exposición sobre el tema de la familia y la importancia que era tener matrimonios estables entre un hombre y una mujer, que en efecto se fincara sobre un compromiso permanente de por vida entre ellos, etcétera, etcétera, recuerdo que una abogada de señas muy conocidas me interrumpió y me dijo: mire, las familias en El Salvador no son así. Eso que usted está planteando es un idealismo, porque las familias ya no son así. Ahora son monoparentales, ahora es un padre borracho que golpea a sus hijos y a su esposa, o se va de la casa, o mujeres que se acuestan con un hombre y con otro, etcétera, etcétera. Y me impresionó mucho que no se diera cuenta esta persona, y no tuve oportunidad de decírselo además, que no se diera cuenta que ese argumento que ella me presentaba reforzaba el mío. La iglesia evangélica, el tema del homosexualismo, ¿es algo que nace o es que verdaderamente se crea en un entorno? Fíjate que el tema es complejo, no vamos a decir que es algo muy sencillo de interpretar. Lo que nosotros vemos a lo largo y ancho de todas las Sagradas Escrituras, que son como nuestro manual, son, ¿verdad?, como nuestra guía para cada momento de nuestra vida, lo que vemos es que no hay una aceptación de Dios para la conducta homosexual. Lo que sí vemos en las Sagradas Escrituras es que Dios acepta al ser humano, siempre y cuando el ser humano opta por lo que Dios está diseñando y señalándonos que es correcto. En ese sentido, nosotros, la iglesia de estos tiempos, siguiendo esas normativas que nos plantea la Sagrada Escritura, las iglesias tenemos los brazos abiertos
aquellos que quieren cambiar, porque dentro del movimiento homosexual hay muchas personas que quieren cambiar, no están satisfechas, sienten que algo no está funcionando tal como ellos quisieran que funcionara y buscan ayuda, y buscan muchas veces tal vez la ayuda psicológica o buscan la ayuda de pastores o de sacerdotes en el campo de la Iglesia Católica, porque quieren experimentar una transformación en su vida. ¿Y si ha logrado cambiar ese patrón? Tenemos cantidad de gente que ha logrado salir de ese estado en el cual se encontraban, de una práctica que pareciera ser, según dice la Escritura, no natural, y eso está en la epístola de Pablo, del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 1, y para vivir en forma normal, y no han logrado, y ahora son felices. Antes no podían dormir, antes ellos mismos testifican que a tempranas horas del día, ¿verdad?, estaba su convulsión interna, su lucha interna, y ahora son personas totalmente felices. Ahora, pues que este es un punto desde luego muy complejo de discusión. Sé que para Dios no hay nada imposible, de eso yo estoy plenamente convencido. Por eso yo preguntaba, ¿en qué medida estas personas tienen ese acompañamiento de amor que es Dios? O sea, ¿cómo? Y esto me ha pasado a mí, diríamos, por conocer de personas que tienen ese tipo de desviaciones, ¿verdad?, sexuales, o de personalidad, y que de alguna manera pues ellos dicen, pero si yo creo en Dios, yo amo a Dios, y Dios amará a estas personas. Claro que las ama. Como dije antes, la Biblia establece que Dios no hace acepción de personas. Todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Nadie que esté debajo de 18 años se puede casar en ninguna parte del mundo. Ahí hay una discriminación, porque hay una distinción tácita, ¿verdad? Eso es lo que significa discriminación. Ahora, invisibilización social significa que en una sociedad no se quiere ver que determinado grupo existe. Y creo que no es el caso, por lo menos en El Salvador, de ninguna minoría, ¿verdad? Otra cosa es evidentemente que existan ciertos prejuicios que haya que ir votando. Y en efecto, como bien decía el pastor Navas, en el caso por lo menos de este movimiento, nuestra intención no es en absoluto que esto se utilice como excusa ni para discriminar a nadie, ni para crear violencia contra nadie. Ardi nos escribe en el Twitter, Ardi 2011, es importante perdonarse y amar, ser humanos, humanizar y aceptar los derechos humanos de todas las personas. Julia Regina. Eso estábamos hablando, que así como dijo el pastor Navas, de que Dios ama a todas las personas, tenemos la obligación todos también de amar a todas las personas. Eso es diferente de aceptar como normal unas conductas que no son normales y de tratar de redefinir cosas que no se pueden redefinir, como el matrimonio. Estos planteamientos en algún momento perfilan acá algunos tuiteros, pueden ser discriminatorios y también promover un poco el odio, ¿no?, hacia este sector de la sociedad, es decir, al sector homosexual. ¿Es esto en esencia lo que lleva a este tipo de campañas, pastor?